San Tomás Becket, el hombre que dijo no al dueño del mundo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la persona que más querías en la tierra y Dios? No respondas rápido. Piénsalo. Imagina que tu mejor amigo, ese con el que compartes risas, ambiciones y secretos, te pide algo. Solo una pequeña concesión, un pequeño silencio, una firma en un papel. Si lo haces, conservarás el mundo entero, poder, riqueza, prestigio. Si te niegas, lo pierdes todo, incluso la vida. Diciembre, año 1170. Catedral de Canterbury. La luz de las velas parpadea sobre la piedra fría. 4 caballeros desenvainan sus espadas. Buscan a un hombre, no buscan a un criminal. Buscan a un arzobispo. Pero, sobre todo, buscan al hombre que se atrevió a decir no al hombre más poderoso de Europa. Hoy vamos a entrar en la mente y el corazón de Tomás Becket. Pero no te confundas. Esta no es una historia de la Edad Media. Esta es tu historia. Porque todos, tarde o temprano, nos encontramos frente a esa misma puerta. Todos tenemos un rey Enrique en nuestra vida pidiéndonos que vendamos un pedazo de nuestra alma a cambio de paz. ¿Qué sucede cuando la amistad se convierte en idolatría? ¿Y qué precio tiene recuperar tu propia conciencia? Bienvenidos. Para entender la santidad, primero tenemos que entender el barro. Tomás no nació santo. De hecho, si hubieras conocido a Tomás Becket a los 35 años, probablemente te habría caído muy bien, pero jamás habrías pensado en rezarle. Era un hombre de mundo, brillante, carismático. Era el canciller de Inglaterra, y tenía algo que todos deseamos, el favor del rey. Enrique II y Tomás eran inseparables. Las crónicas dicen que tenían un solo corazón y una sola mente. Cazaban juntos, bromeaban juntos, gobernaban juntos. Tomás amaba el lujo. Vestía sedas, organizaba banquetes que avergonzaban a los reyes vecinos. Era el hombre que lo tenía todo. Y aquí está la trampa. El hilo invisible que quiero que sostengas durante estos minutos. El mundo ama a los cristianos, siempre y cuando los cristianos amen al mundo más que a Cristo. Enrique II miraba a Tomás y pensaba, este es mi hombre. Si pongo a mi mejor amigo como cabeza de la iglesia en Inglaterra, tendré el control total. Dios y el César serán lo mismo, y yo seré ambos. Era un plan perfecto, políticamente astuto, humanamente lógico. ¿Cuántas veces has aceptado un puesto, un compromiso o una relación pensando que podrías manejar las dos aguas? Tomás aceptó. Pero Enrique cometió un error de cálculo, un error fatal. No contó con la gracia. Aquí es donde la historia da un giro que nos hace temblar. El día que Tomás fue consagrado arzobispo, algo cambió. No fue un cambio de ropa, fue un cambio de dueño. Imagina el momento. Tomás se quita las ropas de canciller, las sedas finas, y se pone el hábito áspero de monje debajo de la casulla. Enrique esperaba a su amigo de fiestas, pero se encontró con un extraño. Tomás le devolvió el sello de canciller al rey. Le dijo, no puedo servir a dos señores. El dolor de Enrique fue real, se sintió traicionado. Y humanamente podemos entenderlo. ¿No es una traición romper una amistad de años? Pero aquí entra la herida profunda. La lealtad a un ser humano, si está por encima de la verdad, es esclavitud. Tomás comprendió que la Iglesia no es un departamento del Estado. Comprendió que si la Iglesia no es libre para decir la verdad, no sirve para nada. Y empezó el conflicto. No por dinero, no por tierras, sino por jurisdicción. ¿Quién juzga a las almas? ¿El rey o Dios? La tensión subió. Enrique, furioso, empezó a ver a su amigo como un enemigo mortal. Y tú, que estás escuchando, ¿cuándo fue la última vez que tu fe te costó una amistad? Si nunca te ha costado nada, quizás es porque tu fe se parece demasiado al mundo. Tomás miró al abismo y decidió saltar. Y la caída sería brutal. Hagamos una pausa. Respiremos. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué no firmar los papeles que el rey quería y ya está? ¿Qué dice la Escritura sobre esto? Jesús lo dijo claramente ante Pilato. Mi reino no es de este mundo. Si el reino de Cristo fuera de este mundo, sus servidores pelearían.
pero no es de aquí. Sin embargo, está en este mundo. Piensa en San Pedro y San Juan en los Hechos de los Apóstoles. El Sanedrín, la autoridad legítima de su tiempo, les prohíbe predicar. ¿Qué responden? No dicen, lo sentimos, buscaremos un abogado. Dicen, juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios. Tomás Becket no estaba inventando una lucha de poder. Estaba encarnando el Evangelio. Él entendió que la Iglesia es la esposa de Cristo, y la esposa no puede ser la concubina del rey. Aquí es donde muchos se detienen y se pierden lo esencial. Creen que Becket defendía privilegios de curas. No, defendía el derecho de Dios a ser Dios en la sociedad. Si el Estado define lo que es pecado y lo que no, entonces el Estado es Dios. Y eso, hermanos, es la definición de tiranía. Llegamos al momento técnico, pero vital. Las constituciones de Clarendon. Suena aburrido, ¿verdad? Pero era una trampa mortal. Eran 16 artículos que Enrique II puso sobre la mesa. En resumen decían, el rey decide quién sale del país. El rey decide quién es excomulgado. El rey tiene la última palabra sobre los clérigos. Tomás, en un momento de debilidad humana, y esto es importante, Tomás tuvo miedo, estuvo a punto de ceder. Los otros obispos le decían, Tomás, por favor, sé razonable, el rey nos va a matar. La presión de grupo, la presión del miedo, ¿te suena? Sé razonable. No seas fanático. Adáptate a los tiempos. Es la misma voz de la serpiente en el Edén. Y Tomás flaqueó. Prometió obedecer las costumbres del reino, pero en el último segundo, cuando tuvo que poner su sello, el Espíritu Santo le golpeó la conciencia. Se detuvo, miró el documento y dijo, por Dios, no lo haré. Ese no resonó en toda la cristiandad. Fue el momento en que Tomás dejó de ser un político y empezó a ser un pastor. Se dio cuenta de que un pastor que no defiende a sus ovejas del lobo no es un pastor, es un asalariado. Y el lobo, a veces, lleva corona. Revelemos algo profundo. La autoridad en la iglesia no es poder, es cruz. Tomás sabía lo que venía. El rey lo acusó de traición. Le impuso multas millonarias, le quitó todo. Tomás tuvo que huir. Imagínalo cruzando el Canal de la Mancha en un bote pequeño, disfrazado, en medio de la noche. De ser el segundo hombre más poderoso de Inglaterra a ser un exiliado sin nada. Pero en ese barco, Tomás era más libre que nunca. Jesús dijo, la verdad os hará libres. No dijo que la verdad os hará ricos, o seguros, o populares. Dijo libres. Tomás perdió sus palacios, pero recuperó su alma. Aquí aprendemos que la defensa de la fe a veces requiere que perdamos nuestra reputación. Nos llamarán rígidos, anticuados, obstinados. A Jesús le llamaron endemoniado. A Tomás le llamaron traidor. ¿Qué te llaman a ti? Si el mundo te aplaude todo el tiempo, preocúpate, porque el mundo no aplaude el Evangelio. El mundo aplaude su propio reflejo. 6 años. Tomás Becket pasó 6 años en el exilio, en Francia. Este tiempo es crucial. Si Tomás hubiera muerto al principio, quizás habría muerto por orgullo, pero Dios necesitaba purificarlo. En el exilio, Tomás vivió en una abadía cisterciense. Vestía cilicio, ayunaba, rezaba. Se despojó del gran Tomás para ser simplemente un siervo de Dios. Aquí entra una objeción muy común que quizás tú estás pensando ahora mismo. ¿No podía haber negociado? ¿No es mejor un mal acuerdo que una guerra abierta? ¿No es la caridad más importante que la ley? Es una duda legítima, pero la caridad sin verdad es sentimentalismo. Tomás entendió que si cedía en esto, las generaciones futuras heredarían una iglesia encadenada. A veces, la forma más alta de caridad es la corrección y la resistencia al mal. El rey Enrique intentó de todo. Amenazó al Papa. Amenazó a los amigos de Tomás. Incluso coronó a su hijo sin el arzobispo. Una ofensa directa a Dios y a la iglesia. Hubo un último encuentro entre Enrique y Tomás en un campo en Francia. Parecía que iban a hacer las paces. Enrique prometió seguridad, pero se negó a darle el beso de la paz. Tomás lo miró a los ojos
y supo que, si volvía a Inglaterra, volvería para morir. Y aquí viene la microtensión, el giro dramático. Tomás dijo: volveré a mi iglesia, no para pelear, sino para sufrir. La confrontación ya no era política, era mística. Tomás entendió que su sangre era necesaria. Hay demonios que solo salen con oración y ayuno, y hay libertades que solo se compran con sangre. ¿Estamos nosotros dispuestos a sufrir incomodidad por nuestra fe? No hablo de morir a espada. Hablo de la mirada de desprecio en una cena familiar. Hablo de perder un ascenso por no apoyar una mentira ideológica. Ese es nuestro pequeño martirio blanco. Tomás nos enseña a no huir del conflicto cuando el conflicto es por causa de Cristo. Diciembre de 1170. Tomás regresa a Inglaterra. La gente común, los pobres, los campesinos, salieron a las playas a recibirlo. Gritaban: «Bendito el que viene en nombre del Señor». Ellos entendían lo que los nobles no, que Tomás era su defensor, que la libertad de la Iglesia es la única garantía contra la tiranía del Estado sobre los pobres. Pero los poderosos estaban afilando los cuchillos. La frase famosa de Enrique II resuena en la historia. En un ataque de ira, gritó: «¿Nadie me librará de este cura turbulento?». 4 caballeros escucharon, o más bien, quisieron escuchar. Tomaron la ira del rey como una orden. Cabalgaron hacia Canterbury. Aquí la narrativa se detiene. Siente el frío de ese diciembre. Tomás lo sabía. Le dijeron que huyera. Le dijeron que cerrara las puertas de la catedral. Y aquí, Tomás pronuncia una de las frases más gloriosas de la historia de la Iglesia. «No convertiré la casa de Dios en una fortaleza». La Iglesia no se defiende con muros, se defiende con testigos. La confrontación final había llegado. Entremos en la catedral. Es la hora de las vísperas. Los monjes cantan. Los caballeros irrumpen armados, borrachos de furia y alcohol. Gritan: «¿Dónde está el traidor? ¿Dónde está el arzobispo?». Tomás baja las escaleras del altar. No se esconde. Dice: «Aquí estoy, no traidor, sino arzobispo y sacerdote de Dios». El diálogo es rápido, brutal. Le exigen que levante las excomuniones, que se someta al rey. Tomás responde: «A Dios obedeceré antes que a los hombres». Lo golpean. El primer golpe le corta el cuero cabelludo. Tomás no saca un arma, no devuelve el golpe, junta las manos. Y sus últimas palabras no fueron de odio, sino de ofrenda. «Por el nombre de Jesús y la defensa de la Iglesia, estoy dispuesto a morir». Cae. Su sangre y su cerebro se esparcen por el suelo sagrado. Se hace el silencio. Los asesinos huyen. Parece una derrota total. El rey ha ganado. El cura está muerto. El Estado ha aplastado a la Iglesia. Pero, espera. Recuerda el hilo invisible. Si pierdes esto, pierdes el cristianismo. La cruz parece una derrota, pero es la victoria definitiva. Lo que sucedió después es inexplicable para la lógica humana. Europa entera se levantó en horror. La tumba de Tomás empezó a hacer milagros casi inmediatamente. Pero el mayor milagro ocurrió en el corazón de su enemigo. Enrique II, el rey orgulloso, terminó caminando descalzo por las calles de Canterbury, vestido de saco, y se dejó azotar por los monjes ante la tumba de su amigo. La sangre de Tomás logró lo que su política nunca pudo: doblegar el orgullo del poder ante la majestad de Dios. Esto es lo que cambia si aceptas esta doctrina. Entiendes que el éxito cristiano no es ganar elecciones o debates, es la fidelidad. La Iglesia en Inglaterra gozó de libertad por generaciones gracias a ese sacrificio. Hoy, tú y yo tenemos que decidir quién es nuestro rey. Mírate al espejo hoy. Vivimos tiempos de nuevas constituciones de Clarendon. El mundo nos dice: puedes rezar en tu casa, pero no lleves tu fe al trabajo, a la política, a la educación. Nos dicen: sé razonable, firma el papel, acepta la ideología de moda. San Tomás Becket se levanta hoy ante ti, te mira con sus ojos de mártir y te pregunta: ¿vale la pena vender a Cristo por un poco de tranquilidad? No tengas miedo. El miedo es la herramienta del enemigo. La confianza es la herramienta de los hijos de Dios.
Quizás no te pidan tu sangre, pero te piden tu sí. Señor Jesús, que concediste al obispo Tomás la gracia de dar la vida por tu iglesia, míranos hoy. Somos débiles, amamos demasiado la aprobación del mundo. Te pedimos, por intercesión de San Tomás, el don de la fortaleza. Que no busquemos ser curas turbulentos por soberbia, sino testigos fieles por amor. Que cuando llegue el momento de elegir entre tú y el Rey, tengamos el coraje de elegirte a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Si este viaje ha tocado algo en tu conciencia, no lo dejes pasar. Suscríbete para seguir profundizando en la verdad que nos hace libres. Comparte esta historia con ese amigo que necesita valentía. San Tomás Becket ruega por nosotros.